Buenas tardes a todos y a todas los presentes. Bueno, desde la unidad de graduados, para nosotros es un placer encontrarnos una vez más en esta nueva actividad que va a versar sobre datos en redes sociales, cri- criptoactivos y metaverso. En esta oportunidad tenemos el placer de contar con la presencia de Alexis Antoniucci Luz Clara. Así que bueno, también desde nuestro lugar le damos las gracias tanto a ustedes como a él por tomarse su tiempo y por compartir esta tarde contándonos, bueno, un poco de qué va a versar esta actividad. Para que conozcan un poco a Alexis, Alexis es profesor de Derecho Informático y Nuevas Tecnologías de CAESE y de la Universidad FASTA. A su vez también es director de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Derecho e Informática, y a su vez también es coordinador del Instituto de Derecho Informático y Nuevas Tecnologías del Colegio de Abogados de la ciudad de Mar del Plata. A su vez también estas últimas dos instituciones, tanto el Colegio de Abogados como la Federación Iberoamericana, participan también de la organización, además de la unidad de graduados, de esta actividad. Por nuestra parte, bueno, como ya dije, también es un placer. Les pido a los participantes, por favor, aquellos que puedan, si pueden prender sus cámaras para también hacer un poco más llevadera y un poco más enriquecedora esta actividad. Y por último, explicarles algunas cuestiones relativas a lo que va a ser la coordinación y la organización de esta actividad. Se van a entregar certificados de asistencia, así que yo en un rato voy a estar subiendo el link pertinente al chat del Zoom, así que por favor les pido a todos los participantes que estén atentos. Y otra cuestión que hablamos con Alexis, sin perjuicio de que ustedes puedan ir mandando las preguntas por el chat, o activando sus micrófonos para aquel que esté del celular y por ahí se le complica un poco manejar el chat. Las respuestas van a ser, digamos, respondidas, valga la redundancia, una vez que finalice sí, la exposición por parte de Alexis. De todas formas, si alguno, a medida que se va llevando la actividad, la charla, no entiende algunas cuestiones o lo que fuese, bien puede activar el micrófono o hacer la pregunta por chat. Tanto Alexis como yo vamos a estar atentos, más yo sobre todo porque Alexis va a estar compartiendo PowerPoint y demás. Así que bueno, cualquier consulta, mi nombre es Sofía, yo voy a estar digamos, llevando a cabo el chat también para aquel que quiera hacerme otra pregunta relativa a cuestiones de administración o propias del curso. Así que bueno, por mi parte no mucho más. Les vuelvo a agradecer nuevamente la presencia y la compañía en esta tarde, y obviamente también a Alexis por su tiempo y amabilidad para compartirnos un poco de todo lo que él sabe. Por mi parte, no mucho más. Alexis, te doy la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Sofía, tanto a vos como al mismo Colegio de Abogados, al Instituto de Derecho Informático, a la Federación Iberoamericana y obviamente a la universidad, a esta casa de estudios que nos da el lugar en este caso para poder realizar este tipo de actividades y desarrollarlas. Así que sin demasiado más, ya que la presentación la hiciste más que extensa y más que suficiente para que cada uno pueda tener un panorama de cómo se va a ir desarrollando, me voy a limitar a presentarlo en mi pantalla, a poder compartir y que cada uno pueda ir viendo cómo se desarrolla nuestra charla. Bueno, si Sofía me puedes dar el ok de que esté andando bien y que se vea. Ahí, perfecto, ya estamos con Perfecto, la presentación. buenísimo. Primero que nada, la charla se va a desarrollar justamente sobre los datos en las redes sociales, criptomonedas, NFTs y metaverso. Cualquiera me podría decir que va a ser un reto relacionar estos temas que poco tienen que ver uno con otro, ¿sí? ¿Qué tiene que ver un metaverso con un NFT y qué tiene que ver eso con las moneditas que andan dando vuelta por internet y mucho menos qué tiene que ver eso con mis datos personales, ¿sí? O en este caso, la protección de los datos. Bueno, en sí tiene que ver, y vamos a primero que nada poner en cuestión y en perspectiva cada uno de estos temas relacionados, cómo se van a relacionar y cómo vamos a ir llevando adelante justamente esta charla. Primero que nada, los datos personales hoy en día todos nosotros sabemos
que cada uno, cada productor, ¿sí? Cada persona que genera esos datos, es titular primero que nada y responsable por sus propios datos, ¿sí? No así con los ajenos, porque esos serán las bases de datos y demás tenedores y propietarios o usuarios de otros tipos de datos de terceros, pero sobre nuestros datos nosotros tenemos que tener un conocimiento primero que nada para después poder protegerlos, saber cuáles pueden estar en riesgo y cuáles no. Eso por empezar y por dar un esquema de dónde integraría la protección o nuestros datos dentro de lo que es este esquema de puntos a tocar el día de hoy. Por segundo, ¿por qué los criptoactivos los tendríamos que ver dentro de estos mismos temas si los criptoactivos no son datos? A ver, sí, vamos a partir de la base en que no solamente los datos personales y los datos que podemos generar nosotros son datos, sino que todos aquellos ajenos, ¿sí? Todo aquello que se realice y todo el entorno electrónico van a ser al fin y al cabo datos, ¿sí? Porque Internet es datos hasta en un punto. Justamente, como hablamos de los criptoactivos, estas, si quieren de forma más física, criptomonedas, ¿sí? Que son tanto Ethereum, Bitcoin, Binance y cualquier otro tipo de monedas que vamos a ver el espectro amplio de monedas que existen, también tenemos su representación en NFTs, o sea, aquellos tipos de anclajes, ¿sí? O reconocimientos de valor, ¿sí? Esa capacidad adquisitiva en un punto, pero de otra forma distinta, que ya vamos a ir viendo por qué se diferencian, más allá de poder entenderlos como un criptoactivo, ¿sí? Mejor dicho, los NFTs también como una parte más global de lo que son los criptoactivos, porque vemos cómo integra después los criptoactivos una parte grande de los NFTs. ¿Y por qué el metaverso ahora sí? Estamos diciendo que los datos está bien, están dentro del Internet, entonces todo se maneja por Internet, entonces criptomonedas y NFTs, perfecto. Pero ¿y qué tiene que ver el metaverso? O sea, un ámbito en el cual nosotros vamos a desarrollar actividades. Justamente por eso es que traemos a colación este punto también. El hecho de los datos se van a utilizar en cualquier tipo de aspecto, ¿sí? Y sepamos que más allá de que los generemos o no los generemos, todos los datos que se recolectan en Internet los vamos a estar utilizando. Y en el metaverso se van a generar este tipo de datos mucho mayores, porque la integración de la persona en este tipo de actividades es aún mayor, ¿sí? Como la persona se relaciona con la tecnología, produce todavía más datos. Y en este caso, al ser más inmersivo el metaverso, produce todavía más datos. Entonces están todavía más en riesgo, porque aquel dato mejor resguardado es aquel que ni siquiera producimos, ¿sí? Que es aquel que no vamos a tener la inseguridad de saber qué está pasando con ese dato. Ahora, ¿por qué las criptomonedas y el NFT integran esto mismo? Porque justamente el punto en el cual nosotros tenemos que desarrollar el metaverso como parte de la economía o una posible economía posterior, ¿sí? Distinta a la economía física que tenemos hoy en día, necesita propiamente un producto o un tipo de moneda, un cambio, una divisa, que sea propia de este tipo de actividades, porque si no quedaría bastante fuera de lugar el hecho de poder desarrollar todo tipo de actividades civiles, de esparcimiento, educativas, pero no poder desarrollar una faz económica, que es la que se está persiguiendo en este caso, porque metaversos vamos a ver que ya existen, no es una palabra nueva, no es de ayer, no es del año pasado, hace muchos años que existen metaversos, el problema es la forma en la que se están desarrollando y la posibilidad con las criptomonedas y los NFT de integrar la parte económica, ¿sí? De forma directa dentro de estas actividades. Así que, sin mayores dilaciones, vamos a empezar con el primero de los puntos, que es justamente la protección de los datos. Vamos a definir primero qué es un dato, ¿sí? Tenemos dos definiciones muy concretas. La que vamos a utilizar nosotros es la segunda, es la definición informática que tiene, en este caso, los datos, ¿sí? Que son esas cifras, letras o palabras que se suministran a una computadora para que ésta pueda almacenarlo en un determinado formato, ¿sí? Entonces, con esto integramos toda la cantidad y el espectro completo de datos que se puedan generar. ¿Qué tipo de datos tenemos nosotros? ¿Sí? Esto hablando en el ámbito general, no solamente aquellos datos que vamos a ver que pueden ser biométricos, que pueden ser justamente datos propios, y pueden ser tanto públicos, privados, y dentro de aquellos datos que sean privados pueden ser datos sensibles. O sea, aquellos datos públicos, aquellos los cuales no necesitamos el consentimiento de la persona o titular del dato para obtenerlos ni para emplearlos, aquellos datos que son privados, o sea, aquellos datos que necesitamos el consentimiento de la persona titular de ese dato para poder desarrollar una actividad o poder utilizarlo siquiera o almacenarlos en una base de datos, y aquellos todavía
más complicados de utilizar, que son los datos sensibles. O sea, dentro de esos datos privados existen datos que pueden perjudicar a esta persona de ser difundidos o de ser sabidos por el resto. ¿Sí? Estos serían los datos sensibles. Teniendo en cuenta este panorama de los datos que podemos generar como personas, como entidades, tanto personas públicas como privadas, tenemos que entender que a mayor publicidad de la persona, no del dato, de la persona, ¿sí? O sea, cuanto más público es el ente que está generando el dato, menores van a ser sus datos privados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es lo mismo saber la condición de salud de un presidente de un país que saber la condición de cualquiera de nosotros. ¿Por qué? Porque al ser una persona menos pública, nuestros datos son más privados. ¿Sí? Al ser la persona más pública, nuestros datos son menos privados. ¿Bien? ¿Qué podemos decir entonces? Eh, en un punto, cualquiera podría decir que los datos no se generan, o de los datos que se están generando, ¿qué ocurre? Porque yo no interacciono demasiado con las redes sociales o no subo nada. Bueno, sobre todos los datos que el empleo o el uso propio de cualquier red social, que acá tenemos un espectro bastante amplio de redes sociales y bastante diversas, tenemos en cuenta, y para poder entender qué tipo de datos se generan y cómo es la constancia en que se generan estos datos, del lado izquierdo tienen la posibilidad de ver en un minuto, o sea, en 60 segundos dentro de Internet, ¿sí? No nosotros, sino Internet en sí, qué capacidad tiene de generar datos. Genera más de 159 millones de mails que se envían. En este caso, Skype, Zoom, realiza más de 176.000 llamadas, más de 12 millones de mensajes enviados por todo el tipo de mensajería instantánea, se hacen más de 3 millones de búsquedas por Google, se miran más de 97 horas de videos en Netflix, más de 4 millones de contenidos son vistos en YouTube y son subidos más de 400 horas, o sea, no tenemos posibilidad física de, con todo el desarrollo que se va realizando de contenido en esta red social en YouTube, de poder consumirlo, ¿sí? Porque por cada hora que nosotros tenemos propia de verlo, se están produciendo 400 horas para visualizar. O sea, imagínense qué cantidad de información, porque esto trasladémoslo de vuelta al punto de partida, es información al fin y al cabo. En Twitter se tuitean más de 473.000 tweets, en Instagram se suben más de o casi 50.000 posteos al día de hoy, esto está un poquito desactualizado. En Spotify se escuchan más de 750 mil canciones o son reproducidas en distintos dispositivos, y en Amazon se realizan más de 1.111 envíos a razón de $332.000 estos envíos en ventas. Ahora, sobre todos los datos que se generan, cada red social los emplea y los utiliza de una forma muy concreta. Pensemos las barras de la derecha que vemos en un 100%, ¿sí? Más allá de que ahí veamos porcentajes, pensémonos todas en un 100%, o sea, del total de la producción de los datos que se generan en cada una, serán mayores o son menores, pero sobre el 100% de los datos que generamos en esa red social, los porcentajes que se están visualizando son qué cantidad de esos datos guarda esa red social de nosotros. O sea, no es azaroso que Facebook, que sea una de las redes sociales en las cuales nosotros menos interacción hoy en día tenemos, guarde mayor cantidad de esos datos que generamos, porque son datos mucho más concretos. Distinto es en la otra punta, con WhatsApp, que realizamos un montón de mensajería de intercambio de información, en la cual no necesariamente sea una información valiosa para la empresa. O sea, que es mucho menor el porcentaje de esta información que nosotros generamos, que cada usuario genera en la interacción de esta red, es la que resguarda, ¿sí? Resguarda solamente un 11%, donde Facebook guarda un 70% de toda la información que producimos. Y en el medio todas las distintas actividades que se van desarrollando en otras plataformas también van teniendo porcentajes concretos dependiendo de la información que se utilice. Ahora, no toda la información es igual y no todos los tipos de información se analizan y se valoran de la misma forma, porque los datos, para que sean valiosos y que se puedan emplear de alguna forma útil, tienen que tener principios que vamos a ver después. Pero primero vamos a ver qué tipos de datos se pueden generar. Primero que nada, tenemos tipos de datos que son realizados, como los que veíamos antes, dentro de la web y medios sociales o redes sociales. Todos los datos que podemos llegar a generar ahí son una porción de los datos que genera una persona, una entidad dentro del ámbito. Otros son los datos biométricos, los que tenemos más abajo. Cualquiera de nosotros hoy en día
bloquea y desbloquea tanto el teléfono, el home banking o mismo alguna red social o alguna aplicación con un dato biométrico, o sea, una medida del cuerpo. Nuestras huellas digitales, nuestros írises, nuestras facciones, ¿sí? Todas esas son datos biométricos, que también son datos que se le proveen al sistema, porque ustedes pueden decir, perfecto, entonces yo uso mi teléfono solo para desbloquearlo, entonces el único que conoce ese dato biométrico es mi teléfono y yo, pero el teléfono está conectado a una red en donde si nosotros no tenemos conciencia, y ahora lo vamos a visualizar un poco más adelante, de los permisos que tiene cada una de las aplicaciones al ingresar en los datos que nuestro teléfono tiene, o sea, nuestra base de datos, nuestro teléfono es nuestra base de datos personal, si quieren, ingresa dentro de todos esos datos que tienen nuestros recolectados el teléfono. Otros datos que se pueden generar son las interacciones que tienen los distintos dispositivos entre sí, ¿sí? O sea, cuando nosotros tenemos un GPS o tenemos un reloj inteligente que interacciona con el teléfono, ¿sí? O tenemos una llave magnética que tiene un contenido de ser utilizado vía internet, también cualquier dispositivo que se conecte a la red que pueda interaccionar con nuestros dispositivos móviles, generan, entre ellos también, generan datos, ¿sí? Propiamente dicho, entre ellos. ¿Sí? O sea, cuando nosotros llegamos a nuestra casa, nuestro internet se conecta a nuestro teléfono, entonces está generando que esa persona está dentro de ese lugar físico, porque internet en el sentido de un módem de Wi-Fi utiliza o tiene un rango dinámico de un espacio geográfico contenido, si no es que en todo el país vamos a poder estar conectados a nuestro router. Entonces, ¿qué ocurre? Al momento de nosotros estar en conexión con ese dispositivo, sabe y se está produciendo solamente entre los dispositivos, porque nosotros no lo estamos realizando, la interacción de que esa persona o ese dispositivo por lo menos está en el rango de ese router, o sea, está cerca o próximo a ese lugar. Por otro lado, tenemos datos que se generan solamente por humanos, o sea que no tiene ningún dispositivo hoy en día la capacidad de generar este tipo de datos. O sea, ¿cuáles pueden ser estos datos? Tanto los mensajes de audio o de voz, los documentos electrónicos, digamos, la redacción, este mismo PowerPoint, hoy en día no hay una inteligencia artificial que pueda desarrollar este tipo, ¿sí?, de contenidos, ¿sí?, de esta forma. Sí podrá desarrollarlo de forma esquemática y de forma programada, pero no de forma al azar. Yo me senté, empecé a redactarlo, empecé a ver cuáles iban a ser las formas de abarcar la charla y lo fui volcando dentro de un PowerPoint. Eso no tiene hoy en día ese tipo de datos la capacidad de generarlo una inteligencia artificial. Tampoco lo podría hacer con un correo electrónico concreto, ¿sí? Sí, un mailing automático y otros tipos de contenidos que también siguen siendo, ¿sí?, de este tipo. Certificados médicos, y una infinidad de situaciones en donde la tecnología hoy no tiene la capacidad, o todavía no le dimos la capacidad, porque sí la puede llegar a tener, de producir ese tipo de información. Y por último, tenemos aquellos datos que se generan dentro de las transacciones o dentro de las interacciones, ¿sí?, económicas que tienen los dispositivos entre sí o con las personas. O sea, cuando nosotros compramos, por ejemplo, por Mercado Libre, un bien, un producto, un servicio, en ese momento, cuando la transacción se genera, se crean datos nuevos propios de la transacción, o sea, el monto del depósito, el momento, los términos y condiciones de ese contrato y demás datos que son propios de la transacción. No lo genera la máquina, no lo genera propiamente el humano, no son datos biométricos y obviamente no son datos de redes sociales o dentro de la web de como interacción, que sí serían cookies, por ejemplo. Por otro lado, una vez que generamos todos estos datos, vemos que es masiva la cantidad de datos que se pueden generar y constantemente las personas están generando estos datos. Pero de nada sirven, ¿sí?, estos datos en el Big Data, que es la palabra que más se utiliza en estos casos. ¿Sí? Bueno, el Big Data y las personas utilizan Big Data y las empresas se gestionan por Big Data y es una herramienta. A ver, el Big Data es el espacio o el almacenamiento o el contenido de todos estos datos que estamos viendo acá de forma diversa y dispersa totalmente. Y ahí abajo lo tenemos de forma más gráfica. Son todos esos datos dispersos totalmente, en donde no tenemos la capacidad con esos datos de tomar ningún tipo de decisión de forma aislada recolectando esos datos. Entonces, para poder llegar a algún tipo de
conclusión con la recolección de estos datos, necesariamente tenemos que poder analizarlos. Y ahí sí es donde viene propiamente el ejercicio del Big Data, que es la analítica. ¿Sí? La analítica viene a ser la posibilidad de ordenar, ¿sí?, de una forma concreta todos estos datos o estos parámetros que nos van generando la misma utilización y contacto con los dispositivos para poder llegar a una conclusión o una decisión. Y que ese es el punto valioso. ¿Por qué? Porque cualquiera me podría decir, bueno, yo tengo que proteger mis datos porque están en riesgo mis preferencias en colores de muebles. A ver, sí, en un punto están en riesgo, pero de nada sirve saber qué preferencia de color tiene una persona concreta, ¿sí?, sobre los muebles, porque serían un punto desordenado de ese Big Data que estamos viendo ahí, ¿sí?, en donde no tendríamos perspectiva y no tendríamos forma de tomar una decisión con una sola persona. De esa forma podríamos, sin emplear ningún tipo de tecnología, preguntarle a una persona que pase por la calle cuál es su preferencia de color de muebles y es suficiente para tomar una decisión. Esto lo que quiere es transponerlo y traspolar todos estos tipos de decisiones, ¿sí?, este conocimiento, y realizarlo de forma concreta, ordenada, analizada, y con ello, en forma de perspectiva un poco más global, poder saber cuáles son las preferencias a nivel geográfico, ¿sí?, a nivel étnico, a cualquier nivel que nosotros nos lo propongamos, porque tenemos la posibilidad de tener acceso a todos los perfiles, ¿sí?, de estos datos que se puedan ir generando. O sea, la empresa no va a querer saber cuál es nuestra preferencia concreta, sino que va a querer saber en relación a las 250 millones de personas a las cuales se analizó, y esto es lo que tiene de particular el Big Data, y lo bueno es que la masividad con la que se producen los datos es también la posibilidad de cotejar y comparar y recolectar estos mismos datos. ¿Bien? Entonces, tal vez una decisión que de forma manual, si lo quieren, o de forma analógica, nos tardaría muchísimo en poder llegar a tomarla y después evaluarla y tomar una decisión, en pocos segundos, ¿sí?, con algún tipo de estas herramientas de analítica del Big Data, lo que podemos hacer es tomar una decisión concreta sobre un tema muy determinado con un respaldo de saber que a 350 millones de personas tienen un perfil determinado y buscan específicamente eso. ¿Y eso qué hace? Nos puede poner a nosotros a la par de una empresa que tenga años de experiencia en la utilización de un mercado concreto. O sea, si la empresa que nosotros vamos a formar hoy va a vender muebles y hay una empresa que hace 50 años que vende muebles, es muy probable que esa empresa ya tenga el conocimiento de los perfiles concretos y de las necesidades que tienen las personas por sobre esos bienes. Pero nosotros, pudiendo utilizar este tipo de tecnología, podemos llegar hasta la par o superar todavía con creces, sabiéndolo utilizar muy concretamente estas decisiones y esta analítica, cuáles son las preferencias actuales concretas, mucho más específicas y mucho mejor logradas que esta empresa que hace muchos años que está ejerciendo este mismo desarrollo en el comercio. Entonces, eso tiene la posibilidad y nos da como perspectiva. Ahora, la tecnología de la posibilidad de tener estos datos en una base de datos, por ejemplo, tiene que cumplir con principios que los van a regir para poder tener tanto el consentimiento, la aprobación de estos datos y la posibilidad de utilizarlos y almacenarlos, porque no cualquiera puede hacer una base de datos y utilizarla para cualquier cosa y poder vender esos datos, ¿sí? Porque en un punto siguen siendo, ¿sí?, estos datos de cada uno de los titulares, o sea, de cada uno de nosotros que ejercemos esta actividad dentro de esa red social, dentro de esa plataforma, con ese dispositivo que genera ese dato. Entonces, ¿qué tipo de principios vamos a tener? Principio de temporalidad, o sea, cuanto mayor próximo, o cuanto más próximo sea el dato a la producción de ese dato, o sea, si nosotros el dato lo generamos hoy y lo vamos a emplear y lo vamos a utilizar en una decisión en 2 años, es muy probable que ese dato ya se haya modificado. Entonces necesitamos que sea lo más próximo la generación del dato a la decisión o el empleo de ese dato. Por eso la temporalidad. Segundo, la finalidad que va a tener. Cuando nosotros tengamos la posibilidad de requerirle a una persona ese dato, tenemos que poder darle conocimiento sobre cuál va a ser la finalidad de requerir ese dato. Por otro lado, no tendríamos que falsear esa finalidad estando o distando de lo que es la buena fe. Obviamente, de la misma forma, tendremos que ser transparentes al momento de emplear esos datos y
poder darle la capacidad a esta persona de que conozca cuáles van a ser los métodos, qué utilización, en qué empresas lo va a tener, tiene que ser transparente en la metodología de utilizarlo. Justamente la calidad de este dato viene abarcada con la temporalidad de lo que decíamos antes. Cuanto mayor sea la calidad de ese dato, o sea, más reciente, mejor estudiado, analizado, sea, mucho mejor va a ser el servicio que podamos brindar después. Y si nosotros tenemos la posibilidad de requerirle a la persona titular de ese bien que lo rectifique, que lo modifique, que lo actualice, eso va a ser todavía mayor, ¿sí?, la posibilidad de la capacidad, de la calidad que vaya a tener ese dato. Las limitaciones se van a ver restringidas en cuanto a justamente lo que veníamos hablando antes de la finalidad. Cuanto nosotros tengamos una finalidad determinada, estamos limitando también la posibilidad de utilizar ese dato en los demás aspectos que puedan ser. Para poder utilizar ese dato en un aspecto que no sea concreto a la finalidad y sea distinta, vamos a tener que otra vez requerir el consentimiento del titular de ese bien, o sea, deslimitar otra vez la utilización de ese bien. Por otro lado, cualquier tipo de actividad o desarrollo con estos datos tendría que tener por detrás una justificación social, o sea, tener que perseguir un interés común, ¿sí?, para apoyar o ir en favor de la comunidad, ¿sí?, no en detrimento de algún tipo de actividad, grupo o persona. Obviamente, nosotros teniendo la capacidad de recibir y de receptar esos datos, al momento que los tengamos, porque en ningún momento estamos viendo que estos datos los restringe a datos públicos, privados o sensibles, ¿sí? Estamos hablando de que nosotros podríamos generar una base de datos de cualquier tipo siempre y cuando sigamos estos principios. Entonces, tenemos que poder tener la confidencialidad de los datos, porque nosotros somos meros tenedores de esos datos y no los productores que tenemos la capacidad de difundirlos y darlos a conocer. Entonces tenemos que tener la posibilidad de tener y guardar la confidencialidad de esos datos. A aquella persona a la cual le podríamos brindar todos los datos es pura y exclusivamente al titular de esos propios. Por otro lado, las bases de datos no solamente cuentan con una seguridad que nosotros podríamos ver hoy en día si tratamos de pensar en qué seguridad necesita una base de datos. Podríamos pensarlo como, bueno, la seguridad más similar a la de tener una buena computadora con un buen antivirus y no a la seguridad de un banco de tener un policía en la puerta y tener una puerta de seguridad ancha. Pero sí, ambas seguridades, o sea, tanto la lógica como la física, son seguridades que son necesarias, porque de nada nos serviría tener un CPU, una base de datos, en un servidor muy bien resguardado en cuanto a su tecnología, su seguridad, sus actualizaciones, sus eh, eh, antivirus y reconocimientos de algún tipo de actividad, pero que la puerta esté abierta, física, ¿sí? A eso es a lo que quiero ir. Y de nada serviría de forma opuesta, tener una buena puerta, tener extintores contra incendios, tener un sistema de corto de electricidad, pero que con una contraseña alfanumérica muy sencilla nosotros podamos ingresar a esa base de datos. Entonces, tanto seguridad física como seguridad lógica. Por último, tenemos tres aspectos que son tanto la participación, o sea, la posibilidad de darle a este titular del bien la posibilidad de actualizarlos y tener ese conocimiento de cuáles son los datos que va a tener dentro de esta base propiamente sobre su persona. Por otro lado, el conocimiento propio de esos datos, o sea, cuáles van a ser, para qué lo va a utilizar, tener la finalidad, saber esa transparencia, las limitaciones, cuál es esa justificación que tenga. Y por último, darle acceso a esta persona titular de los bienes que en el momento que los necesite o los quiera o los vaya a pedir, necesariamente se los tenemos que brindar porque es el titular de esos bienes. Y no estaríamos incumpliendo con la confidencialidad si quien nos pide esos datos son los meros titulares de esos mismos. Por eso mismo tenemos dentro de la Constitución el habeas data por sobre estos datos, o sea, la posibilidad de pedirle a cualquier tipo de base de datos el conocimiento de todos los datos que tenga sobre nosotros. Ahora, estos son datos muy concretos que se dan hoy en día y que cualquiera de ustedes podría, en este mismo momento, si quisieran, que tenga el dispositivo de un celular a mano y utilice Google Maps, tranquilamente puede abrir Google Maps, puede entrar dentro de las opciones y ver absolutamente todos los recorridos que generó sobre nosotros
y todas las vinculaciones con nuestro teléfono que tiene sobre esos datos. ¿Qué tiene? Es una aplicación concreta, no es el teléfono en sí, es solamente la aplicación. La aplicación nos va a reconocer dónde estuvimos, por dónde transitamos, desde el primer momento que nosotros conectamos el teléfono con la cuenta de Google. ¿Sí? Una vez que nosotros accedemos con un Gmail a la cuenta de Google, se va a vincular con el sistema de Google Maps, entonces nos va a guardar todo esto dentro de nuestro perfil, nos va armando un perfil geográfico, ¿sí? De todos los lugares que visitamos, a dónde fuimos, con fecha y hora precisa, ¿sí? Y ahí abajo pueden ver en las tres primeras, perdón, del margen izquierdo superior, que está delimitado, y no es que la persona haya puesto dónde vive y dónde es su casa, sino que el mismo teléfono reconoce los horarios en los cuales tendría que estar durmiendo, y de forma asidua y cotejándolos, ahora de vuelta, con la analítica de todas las veces que lo pudo tener el conocimiento de esos datos, los analizó y terminó llegando a la conclusión de que ese lugar es su casa. Después, cuánto tiempo transitó, a dónde fue, cuál es su lugar de trabajo, porque si después desarrolla algún tipo de actividad en otro lugar, también lo puede reconocer, cotejando de vuelta con la analítica, cuáles son los lugares en donde realiza sus actividades propias laborales. Y así, cada uno de los lugares que pueda ir generando, ¿sí?, datos. O sea, el tránsito del lugar, cuánto tardó entre un lugar y otro, entonces si fue en un medio de transporte, si no lo utilizó, si fue caminando, cuánto tiempo estuvo en otro lugar, a dónde fue, si nosotros tenemos delimitados los puntos, o sea, si la empresa a la que nosotros fuimos o el establecimiento está reconocido por Google, también nos va a reconocer específicamente en qué lugar estuvimos y qué hicimos, como eso aparece en la parte izquierda inferior, que tenemos que pudimos haber ido a comprar helados a un lugar, o podríamos haber ido a visitar un centro turístico, o haber ido a un hotel, o haber ido a un shopping, y cualquier otro tipo de dato que se pueda generar. Así, no solamente en nuestra ciudad, sino a nivel global. Por otro lado, si nosotros sacamos fotos, ¿sí?, con nuestro teléfono, Google en toda su inmensidad tiene acceso a casi todo. Es muy raro que alguien le haya restringido los accesos a Google, entonces tiene acceso a toda nuestra galería de fotos. Por lo cual, como sabe nuestra ubicación y sabe la foto que sacamos, sabe cuándo y dónde sacamos esa foto. O sea, nos lo muestra y nos dice todos los lugares que visitamos, a qué lugares fuimos y con fecha y hora exacta en la cual estuvimos realizando un viaje, y si fue de turismo, fue de ocio, y cada punto concreto al que fuimos, y sabe la foto que nosotros sacamos en ese lugar. ¿Bien? Esto a modo de ejemplo. ¿Qué ocurre? Nosotros, para poder limitar esto, tenemos que ver cuáles son los permisos que le estamos dando al teléfono, porque, volviendo a casi el principio de toda la introducción a este tema, les hablaba de que el dato más resguardado es aquel dato que no se genera. O sea, todos estos datos, que son datos propios del teléfono, los mismos que hablábamos al principio, de interacción, ¿sí? ¿Qué ocurre? Estos datos concretos, nosotros podríamos de alguna forma no generarlos. ¿Cómo sería? Una forma, la más básica, es tener el teléfono en modo avión todo el tiempo, entonces que no tenga acceso ni siquiera a una red y ni siquiera a un internet, ¿sí? Ni red de cable, ni una red Wi-Fi, ni internet por 3G, 4G o 5G. Ahora, o tampoco a ninguna antena de telefonía. ¿Qué ocurre? Estos son los permisos, ¿sí?, que nosotros le vamos a dar a un teléfono. ¿Sí? Ahí más o menos cómo se gestionan los permisos, para que el que los quiera cambiar y ya se haya asustado a esta altura. Espero que todavía no, o sí, no sé qué sería mejor. Pero bueno, eso serían más o menos cuáles son los métodos en los cuales vamos a poder darle permiso o no a una aplicación. Tenemos dos métodos. Uno es con la aplicación ya instalada y una aplicación que sea necesaria para nuestro desarrollo en la actividad que fuera, tanto de esparcimiento como laboral. Es entrando a la privacidad del teléfono, a los gestor de los permisos que tiene, y fijarse qué aplicación tiene permiso para cada una de las actividades que estamos realizando. Por otro lado, del otro lado de la pantalla, o sea, del lado derecho, tenemos la posibilidad de, al momento de instalar la aplicación, comprobar tanto en el App Store como en el Google Play, la posibilidad de ver cada uno de los permisos. Esto sí, no se pueden modificar, solamente podemos saber qué permisos le vamos a dar. Los podríamos modificar una vez instalada dentro del otro lado, digamos, en el otro proceso, pero podríamos saber, en este caso, por ejemplo, una linterna de alta potencia, qué necesidad tiene de saber nuestra ubicación, nuestro historial de aplicaciones y dispositivos, nuestras fotos, nuestra cámara, nuestra información de Wi-Fi y nuestra identificación de teléfono, llamadas y agenda.
¿Qué necesidad tiene una aplicación de prender y apagar un LED que está al lado de la cámara, que es el flash del teléfono, al fin y al cabo? ¿Qué necesidad tiene de tener acceso a todos esos permisos que estamos viendo antes? Entonces, y ahora es donde el punto de inflexión de este tema. Muchas veces las aplicaciones que nosotros contratamos y tenemos dentro del teléfono no necesariamente son gratuitas, sino que no nos cuestan dinero, ¿sí? Que son dos cosas muy distintas. ¿Por qué? Porque el hecho de que no sean gratis en dinero no quiere decir que no sean gratis en información. Que muchas veces a una empresa no le cuesta tener dinero o generar dinero, le cuesta tener información. Y por eso muchas veces lo más complicado y lo más jugoso, ¿sí?, para una empresa es recolectar información. Entonces, tal vez producir una aplicación que sea una linterna no es demasiado costoso, pero el rédito que puede llegar a tener en cuanto a los datos, teniéndola de forma gratuita, quiero decir, lanzándola al mercado de forma gratuita, no vamos a tener un rédito mayor. Podremos llegar a tener una publicidad, pero sin ponerle publicidad ni nada, no tendríamos ningún rédito. O sea, hubiésemos desarrollado una plataforma, la hubiésemos puesto dentro de un desarrollo para que se pueda comercializar en Google Play en este caso, y no vamos a tener ningún solo rédito, ¿sí? Pero ¿qué podemos hacer? Podemos recolectar los permisos de los teléfonos para poder después tener una base de datos en donde recolectemos todos los datos de interacción que tiene ese dispositivo. O sea, el uso de la ubicación, las fotos, la cámara, la información de internet, el dispositivo, la información de Wi-Fi, los datos de llamada, historial de búsqueda y demás. Entonces hay que tener en cuenta cuáles son, distinto es que me digan que estos mismos datos los va a tener, por ejemplo, WhatsApp. WhatsApp es muy probable que necesite nuestra ubicación, bueno, la ubicación sería el de menos, pero las fotos, ¿sí?, porque se comparten las fotos, la cámara también, porque nosotros podemos dentro de la misma aplicación usar la cámara, la conexión a internet, obviamente, porque necesita esos datos, y es muy probable que el directorio del teléfono se vincule con el directorio de WhatsApp, entonces necesariamente necesitaríamos de tener esos datos. Ahora, ¿cómo se vincula esto con otro tema que es las criptomonedas, que sería el segundo? Bien, primero que nada tenemos que ver cuáles son las características o cuáles son las formas en que se emplea o se puede caracterizar concretamente los criptoactivos, ¿sí? Pues criptomonedas, hasta en un punto, lo que estamos haciendo es em, tratar de cercenarle, ¿sí?, todas las actividades y todo el potencial que puede tener en ponerlo de forma gráfica en una moneda, ¿sí? Lo cual dista muchísimo, para verlo de forma gráfica tal vez sí, pero después dista muchísimo en su análisis. ¿Por qué? Porque las criptomonedas lo que hacen es, al fin y al cabo, desarrollar un tipo de tecnología, y son la cara visible de un tipo de tecnología, que después vamos a ver que es justamente el blockchain, como está ahí. Ahora, entonces, las criptomonedas, ¿qué vienen siendo? ¿Es un tipo de moneda digital? Sí. Hoy en día se emplea como una moneda digital. ¿Puede ser otras cantidad de cosas? Sí. Puede ser una plataforma, un desarrollo, un montón de cosas. Pero hoy en día se utiliza y se conoce propiamente con esto de que, bueno, sube y baja, entonces viene a tener la equiparación de una moneda digital. ¿Qué utiliza? La criptografía como una forma de seguridad, porque me van a decir, ¿por qué antes no existía esto? Sí existía hace varios años, ya existen las criptomonedas, pero el nivel de seguridad que tenían no era suficiente, hasta tanto se aplicó la criptografía para ayudar y apoyar esta seguridad, para que este tipo de monedas tengan un sustento. ¿Por qué? Porque no tienen lo que sí tiene una moneda, y ahí es donde tal vez cercenamos un poco el nombre con la definición, es no tiene ni un banco que la registre o que las acuñe o que las regule, porque funciona de forma descentralizada. O sea que cada uno de los operadores que está dentro del sistema, así que está anclado dentro de esta economía, ¿sí?, o sea, los mineros y cada uno de los compradores y vendedores, lo generan de forma descentralizada con sus computadoras, generan la interacción de esto. O sea, nosotros no tenemos una base de datos de un Banco Santander, Banco Provincia, Banco Nación, que nos diga, bueno, acá está tu plata, y nosotros la generamos, la administramos y la contamos, sino que cada uno de forma individual y descentralizada tiene la información de las distintas billeteras de cada uno, porque piensen que eh, para existir el dinero físico existió una billetera física. Ahora, para existir el dinero digital, o la moneda digital, necesitamos un monedero digital también, o una billetera digital, o una wallet. Ahora bien, esas wallets necesariamente tienen que estar soportadas o sustentadas con alguien más, porque tranquilamente, si yo abro mi billetera y veo que hay 7 u 8 billetes,
los van a mirar el resto y van a decir, bueno, si estos billetes los expidió el banco, entonces, de cierta forma, esos billetes corresponden a una denominación. Perfecto, pero yo tranquilamente podría imprimir los mismos billetes en mi casa y ponerlos ahí adentro, pero seguramente no guarden con justamente lo que decíamos al principio, la posibilidad de que sea de forma centralizada, como es una moneda, sería descentralizada. Lo que sí guarda eso es la posibilidad de que lo haga una criptomoneda. Por eso mismo necesitamos la criptografía para asegurarlo, de que todas las personas que están dentro de esa red puedan certificar cuál es la cantidad de esa moneda o de esa economía, de ese criptoactivo que tiene esta persona. ¿Por qué? Porque fácilmente nosotros podríamos incluir más, pero si no se coteja con lo que las demás personas o entidades que están dentro de esa red asumen que nosotros tenemos, no hay forma de que nosotros podamos crearlo de la nada, ¿sí? Entonces, esa es la forma en cual se puede sustentar una moneda, entre comillas de vuelta, sin una forma centralizada ni un banco, ¿sí?, que los gestione. Por eso mismo no hay ningún tipo, como es la última característica, no hay ningún tipo de institución que controle este tipo de red, porque al ser descentralizada, cada uno de los miembros que lo utiliza está certificando cada una de esas transacciones. Y todo esto soportado por el blockchain. Pero ahora me van a decir, ¿qué es el blockchain entonces? Bueno, el blockchain, primero que nada, vamos a delimitar qué es una criptomoneda. Esto que están viendo ahí ya está utilizada y así que no la pueden escanear ni transferir, pero eso, como está, es un certificado de un Bitcoin, o sea, 20.000 y pico de dólares al día de hoy, y en baja. Eso es un Bitcoin. Esto físicamente es la representación de un Bitcoin, no es la moneda esa que ustedes ven, ni la chapita esa con una B y las dos rayitas, no tiene nada que ver. El Bitcoin es esto. Esto es la representación gráfica de un Bitcoin. Cuando después se ve la moneda dorada, no, eso dista muchísimo. Esto es la representación gráfica de un Bitcoin, ¿sí? Este es el desarrollo completo de ese Bitcoin. Abajo estaría el código completo del Bitcoin y cuánto representa. 1000. ¿Por qué dice 1000? No son 1000 Bitcoin, es un Bitcoin. La particularidad que tiene este tipo de monedas, cualquier tipo de moneda puede ser susceptible a tener estas modificaciones, es que se puede dividir en múltiples partes. O sea, podríamos comprar un 1000% de un Bitcoin. Por eso dice 1.000. O sea, es 1 y en su integridad. ¿Sí? Si no, podría ser tranquilamente 1 y ser una millonésima parte o una décima parte de un Bitcoin. Entonces, si nosotros vamos a equiparar un Bitcoin a otra cosa, ¿sí?, a una moneda física que estábamos diciendo antes, tenemos que buscar primero cuáles son las posibilidades que nos da la ley, en este caso Argentina, de cotejar esto, ¿sí? ¿A qué lo podemos equiparar? ¿A qué lo podemos, de cierta forma, asumir? Bien, podríamos primero, estos son potenciales porque podríamos llegar todavía hoy en día, hasta que no se delimite del todo, podríamos llegar a plantearlo como cualquiera de estas situaciones. Como el artículo 16 del Código Civil y Comercial, podríamos llegar a entenderlo como un bien que no es una cosa. ¿Bien? Es un bien, pero no es una cosa en sí. No es, no es físico, no es tangible. ¿Bien? Ahora, también lo podríamos entender como un bien mueble, o sea, aquel bien que se puede ir transfiriendo de un lugar a otro fácilmente, ¿sí? Que es divisible, ¿sí? Que es consumible, que es fungible, capaz de tener frutos, como mismo lo dice la caracterización del artículo 227 a 238 del Código Civil y Comercial. También hoy en día, y apartándome un poquito de lo que está ahí en la estructura, lo podríamos entender como un bien inmueble. ¿Por qué inmueble? Me van a decir, pero si estamos analizando que puede ser bien mueble, no puede ser bien inmueble. Una casa no puede ser mueble e inmueble. Una casa es inmueble y se terminó, y un sillón es mueble y se terminó. A ver, en este caso tenemos la particularidad de entenderlo, que lo podemos quitar o lo podemos mover dentro de un entorno electrónico. Lo que quiere decir que es inmueble en representación de un bien físico. O sea, no lo podemos quitar del entorno electrónico. Entonces, no sería un bien mueble en ese sentido. O sea, nosotros tenemos un terreno, nosotros ponemos la casa encima y la casa va a estar en ese terreno, no la podemos mover de ese terreno. Pensemos el terreno como Internet y ese bien aportándolo y construyéndolo dentro de ese lugar. ¿Bien? Podríamos moverlo, sí, el terreno lo podemos acortar, lo podemos hacer más ancho, podemos comprar el terreno al lado, entonces en vez de quedar en el medio, queda en un costado. O podemos comprar el terreno de adelante, entonces queda atrás la casa. Bueno,
acá podríamos analizarlo de la misma forma. Podría ser un bien inmueble en el sentido de que no lo podemos quitar del entorno electrónico. ¿Bien? Por otro lado, podría ser un bien fungible, más allá de que después vamos a ver, y como dijimos antes, los NFT son, engloban a las criptomonedas, ¿sí? Por el tipo, y no quiero confundir eso, por el tipo de tecnología que utilizan, ¿sí? Las criptomonedas son parte dependiente de un NFT. Ahora, ¿por qué si estamos hablando de objetos no fungibles, vamos a decir que las criptomonedas son fungibles? Por el hecho de que fácilmente podríamos incorporar otra moneda que reemplace, ¿sí?, a la propia. Por eso le estaríamos dando el carácter de una moneda, por eso es fungible, ¿bien? Como dice el artículo 764. Como le podemos contener la capacidad de ser un objeto fungible, entonces podemos decir que es una moneda, pero hoy en día no está reconocida por el gobierno argentino ni por ninguna ley, entonces podríamos decir que es una moneda sin curso legal en la República, o sea, el artículo 765, que sería el posterior al objeto fungible. Y de las características que tienen, que están ahí abajo, entendemos que las podría cumplir las tres, ¿sí? ¿Es un medio de pago y de fácil almacenamiento y transporte? Sí, relativamente, porque existen billeteras frías y billeteras calientes, de los cuales no nos vamos a detener demasiado el día de hoy. Entonces, podríamos tener la capacidad de, hasta sin tener internet, poder tener y transportar esas monedas. Lo podríamos tener hasta en una tarjeta. Hoy en día existen algunos tipos de tarjetas de débito que tienen la capacidad de recibir y receptar en sus cuentas algún tipo de criptoactivo. Bueno, podríamos equipararlo a una moneda sin curso legal. Por otro lado, ¿se trata de un patrón de medida en el cual nosotros podríamos comprar o vender algo con esa medida? Sí, también. Nosotros hoy en día tenemos la posibilidad de ir a comprar un bien físico, ir a tomar un café, ir a comprar un inmueble con una moneda, una criptomoneda. Y por último, ¿es un refugio de valor y de inversión como ahorro? Bueno, hoy en día cualquiera me podría discutir que no, que bajó más del 60% desde que empezó a caer. Entonces, ¿quién puede llegar a querer ahorrar en esto? Podríamos llegar a discutir un montón de otras cosas que siguen bajando su valor y cada vez lo desploman más y creo que nunca subieron y solamente entraron en pérdida desde que se concibieron. Así que también podríamos entenderlo que las criptomonedas podrían ser un refugio de valor. Entonces tendríamos los tres requisitos que nos pide el artículo 765 para ser una moneda sin curso legal. Al momento que se probara la posibilidad de utilizarlo para transferir en el comercio de forma activa y reglada por la ley, tranquilamente lo podríamos entender como una moneda de curso legal. Ahora, ¿cuál es la tecnología, que era lo que hablábamos antes? ¿Sobre qué se apoya esto? Yo voy a poner toda mi plata, todos mis billetes, los voy a pasar a criptomonedas. Bueno, ¿qué seguridad voy a tener sobre eso? Voy a tener esto, ¿sí?, que es otra cosa más dentro de las codificaciones y de la estructura que veíamos antes, la arquitectura de las distintas plataformas. Como vimos antes, la representación de la criptomoneda, esta es la representación concreta de el algoritmo que se emplea para generar un blockchain o esa cadena de bloques. O sea, esta cadena es bastante más corta de las que pueden llegar a ver porque es una cadena semilla, o sea, la génesis de esa transferencia. O sea, si esta cadena la entendemos como una cadena que se incorporó dentro de una criptomoneda, quiere decir que esta criptomoneda recién se acaba de minar, o sea, es la primera persona del titular, ¿sí?, la que la posee. ¿Por qué? Porque estamos viendo que el hash previo es cero, o sea, no tenemos ninguna otra cadena de bloques atada anterior, no tenemos otro eslabón anterior en esta cadena de bloques. Y ahí tenemos, a lo que quiero ir es, lo que lee la computadora o lo que entiende el sistema es lo que está a la izquierda, y lo que está por delante, que es ese bloque génesis y está en una estructura un poco más visible y comprensible, eso es lo que a nosotros nos mostraría, ¿sí?, lo que la forma gráfica de representación de esa cadena de bloques. ¿Qué dice? No hay ninguna persona anterior. Cuando se transfirió, en este caso, con hora, con fecha y hora, los datos concretos de esa cadena de bloques, que es una cadena que se generó pura y exclusivamente para hacer un ejemplo de poder generarla y poder mostrarla. Por otro lado, ¿cuál es el hash? O sea, ¿cuál es el algoritmo que se le aplicó, si esa cadena, esa estructura que se le aplicó a esta posibilidad de transferencia, en este caso, se le aplicó esta cadena de bloques, entonces se encriptó.
Y por último, son datos más concretos, pero hasta ahí me quiero detener, el hecho de que esta va a ir incrementándose, o sea, va a seguir aplicándose otro hash dentro de esa cadena de bloques, se le va a cambiar y se le va a modificar el tiempo y se van a ir incluyendo los hashes previos, ¿sí? O sea, cada una de las cadenas de bloques va a guardar la cadena anterior. ¿Qué pasa? En las transacciones, en un momento nosotros podemos ver que una moneda se transfirió 40 o 50 veces. Imaginémoslo para extrapolarlo con un automotor. Nosotros podemos saber cuál fue la primera persona que lo sacó del concesionario al auto y todos los titulares anteriores, ¿sí? Lo mismo podríamos llegar a hacer con una criptomoneda, pero pensemos, si nosotros podemos saber todas las personas que pasaron antes de nosotros por un billete o por una moneda, ¿sí? Física, la verdad que se complicaría mucho saber las 250.000 personas que tuvieron el billete antes que yo desde que salió del banco. Bueno, lo mismo ocurre con estas estructuras. Poder emplear, piensen que esto mismo es uno solo, 250.000 de estos mismos, uno al lado del otro. Si para realizar una transacción nosotros tuviésemos que tener y leer todos y procesar todos esos datos, sería muy trabajoso para cualquier tipo de computadora poder llegar a desencriptar y volver a encriptar, o sea, aplicar el hash otra vez de esta cadena de bloques. ¿Y qué es lo que hacemos entonces? Solamente para las transferencias se guardan los últimos dos bloques, o sea, el bloque que se está constituyendo y el bloque previo, o sea, el titular anterior. Y se cotejan esos dos. En el caso de que haya algún tipo de incongruencia o algún tipo de defecto, tenemos la capacidad de saber la cadena de bloques completa. O sea, todas las personas que pasaron por ahí desde el momento en que tuvo su génesis con este bloque que les estoy mostrando acá. Esa es la seguridad que se aporta y eso es, al fin y al cabo, la seguridad que tiene este tipo de activos, ¿sí? Ahora, ¿cómo se aplica este blockchain? Podemos decir, buenísimo, sabemos qué es, sabemos cómo funciona, pero ¿cómo se aplica? Se aplica de esta forma, en este caso ahí estamos viendo que es bloque 50, o sea, 49 titulares anteriores tuvieron y hubo otras 49 transacciones. ¿Qué ocurre? La transacción se da de cualquier forma, puede ser física, puede ser, se le van a aplicar los hashes, o sea, se le aplica ese encriptado, y se va a guardar, como bien dice ahí, en el bloque 50, que va a ser el que sigue a esa criptomoneda en este caso, ese dato del hash anterior, o sea, del 49, el tiempo, ¿sí? Las nociones básicas que tiene ese dato sobre qué es lo que se está transfiriendo y todos aquellos datos que nosotros le queramos incorporar. ¿Bien? Eso van a ser el proceso de lo que se va a generar. Todo lo demás van a quedar guardados y almacenados de vuelta en esas centrales o en esos nodos que van a ser esas descentralizaciones de esta tecnología de blockchain. Ahora, entonces vemos que si la tecnología del blockchain es la que se aplica a las criptomonedas y es muchísimo más amplio que solamente comprar y vender como si fuera el dólar, el peso, el euro, la libra o el yen, lo que tenemos como posibilidad acá es de abrir esto a que con esa tecnología como sustento, ¿sí? El criptoactivo y respaldado por el blockchain, todo este tipo diverso de actividades, ¿sí? Que se desarrollan con una criptomoneda distinta o un criptoactivo distinto. Las más conocidas son las primeras, que son el dinero digital, que son pura y exclusivamente se crearon para eso, para ponerles un precio concreto y poder transferirlo y tener una representación de valor de ese bien. Por otro lado tenemos, y esas obviamente van a variar en su valor, como estamos viendo y como están padeciendo muchos de aquellas personas que invierten hoy en día. Por otro lado, tenemos otro tipo de monedas que son monedas estables, o sea, representaciones de una moneda física que existe, o sea, tienen un respaldo de una moneda centralizada y con un banco, como es el USDT. O sea, por cada criptomoneda de USDT estamos comprando un dólar físico. Podríamos ir mañana al banco con un USDT y me tendrían que dar un billete de un dólar. ¿Sí? Y esas serían las dos primeras que tienen representación de una moneda, tanto física como virtual. Ahora, por otro lado, tenemos aquellas que se utilizan dentro de las finanzas. ¿Sí? Tenemos plataformas que serían las segundas, ¿sí? Que son las más conocidas, por eso que tiene ahí, es Ethereum, ¿sí? Que es una de las plataformas en las cuales nosotros podemos desarrollar distintas actividades de formas diversas. ¿Sí? Por eso, porque se utilizan como medios, como plataformas. Por otro lado, tenemos aquellas que son privadas, que son pura y exclusivamente por un entorno o una situación muy concreta, que serían las segundas, que es, las tienen
anteriores a las de las plataformas, para no ir mezclándonos. Después tenemos aquellas criptomonedas que se utilizan para la interoperabilidad de algún tipo de actividad concreta dentro de la economía, ¿sí? Después, también se podrían emplear como medios de pago concretos para transferir dinero, pero pura y exclusivamente para hacer la transferencia, para hacer el pago de ese dinero. No tiene la representación del dinero, no tiene nada, solamente es pura y exclusivamente para realizar la transferencia. ¿Bien? Por otro lado, tenemos la posibilidad de sí tener intercambios de monedas. O sea, la posibilidad de nosotros comprar y vender y pasar de monedas estables o monedas físicas o monedas digitales, ¿sí? Esa transferencia, ese exchange de tanto una moneda física a una moneda digital, o de una moneda física a otra moneda física, o de una moneda digital a otra moneda digital, se realizan con los exchanges, justamente. El más conocido de ellos es Binance, que hasta tiene, digamos, tiene la posibilidad de generar su propia moneda con el mismo uso, ¿sí?, de estas plataformas, porque blockchain, Ethereum, USDT, si quieren, cualquiera de estas, tienen que utilizar una plataforma, y una de las más conocidas justamente es Binance. Otra de las posibilidades que tenemos que nos genera esto, como estructura o herramientas distintas y muy diversas, es la posibilidad que tenemos de generar una inversión sobre cualquier tipo determinado de industria, comercio, lo que quieran, generando una moneda específica para esa inversión, ¿sí? O sea, queremos comprar un inmueble, entonces generamos una moneda virtual en donde cada metro cuadrado de ese inmueble represente a una moneda. ¿Sí? No me quiero ir demasiado con las representaciones en monedas, después de haberles dicho que no me parece lo mejor, pero para hacerlo más gráfico. Entonces, una moneda por metro cuadrado, el departamento tiene 50 metros cuadrados, entonces cada moneda que yo venda representa un metro cuadrado de ese inmueble. Si uno compra un metro cuadrado y el metro cuadrado sube, esa moneda vuelve a subir y está atado a un anclaje físico, ¿sí?, de esa moneda. O sea, se va a atar al valor del inmueble en este caso. ¿Por qué? Porque representa un porcentaje concreto. Por otro lado, tenemos la posibilidad de tener, para realizar o fundar algún tipo de empresa, ¿sí?, tanto de lending como de founding, cualquiera de los dos, que serían los que siguen adelante, para poder desarrollar algún tipo de empresa o de algún tipo de emprendimiento concreto que no necesita en sí una inversión, pero de forma indirecta necesita ese apoyo o esa posibilidad de gestionarse y autogestionarse. Entonces, utilizamos cualquiera de estas dos. Y por último, la posibilidad de nosotros tener de forma concreta un seguro, ¿sí?, o la capacidad de resguardar algún tipo de activo o de pasivo monetario. Y eso es donde entrarían los insurance, justamente, que vienen siendo estos seguros. Pueden ser aplicados como cualquier otro tipo de seguros de forma concreta a este tipo de aplicaciones. De vuelta, que todos y cada uno se desprenden del sector de las criptomonedas, que utiliza esto que hablábamos antes, que son la tecnología del blockchain. Ahora, ¿por qué los NFT? Les decía al principio, están integrando a las criptomonedas. Vamos a ver primero qué es un NFT. NFT, específicamente, como lo dice la palabra, y esto sacado hasta del mismo Wikipedia, son tokens no fungibles, o sea, para hacerlo con las siglas, son non-fungible tokens. O sea, aquel token no fungible, para nosotros sería TFN, por su sigla en castellano. ¿Qué sería? La posibilidad de, como propiamente lo dice la palabra, es cómo se desarrolla una moneda física, ¿sí?, que tiene, de cierta forma, y se extrapola eh, a esta moneda que decíamos antes, que es la moneda fungible, que se puede transferir y que puede tener cualquier tipo de desarrollo, de actividad, y se puede encontrar en cualquier lado y la puedo comprar y vender. De la misma forma, extrapolado, tenemos que el arte, ¿sí?, tiene su representación dentro del ámbito digital. O sea, donde la moneda tiene al Bitcoin o a cualquier tipo de criptomoneda que quieran, las obras de arte y los bienes que no son de fácil reemplazo, o sea, aquellos objetos no fungibles, tienen su respaldo en un NFT. ¿Por qué les digo que los NFTs ahora sí se pueden equiparar y están integrando a las monedas digitales? Estamos diciendo hasta hace 2 segundos que los NFT integraban a las criptomonedas. Ahora estamos viendo que son dos cosas distintas, porque el dinero no integra al arte en ningún momento, o hasta en un punto por lo menos no lo integra. ¿Por qué? Porque nosotros, al momento de crear
un NFT, tenemos la posibilidad, pensemos que los dos en el ámbito digital utilizan el mismo sustento, o sea, utilizan el blockchain como medio de transporte, si quieren, de esta tecnología y de desarrollo. Como tenemos esto, tenemos la capacidad nosotros de decidir cuántos de esos tokens, o sea, de esos NFT, se van a producir, y si va a ser de forma única o va a ser de forma diversa, ¿sí? O múltiple. En el caso de que sea de forma múltiple, ya lo estaríamos equiparando a un bien fungible, porque si hacemos 250.000 del mismo, no es tan difícil encontrar otro para reemplazarlo, ¿sí? En ese caso, como ese NFT que está ahí del señor con el sombrerito. Si hiciéramos 40 millones de esos, tranquilamente, si mañana creamos una criptomoneda que tenga 40 millones de partes, tenemos la misma posibilidad de hacerlo fungible. Entonces, por eso mismo les digo que puede integrar los NFT a las criptomonedas. Ahora, ¿cuáles son esas capacidades o cuáles son esas características que los hacen NFT y en sentido amplio? Son extrañamente únicos a veces, ¿sí? Esto vamos a ir viendo en qué puntos se van viendo las concepciones que uno puede llegar a tener básicas de un NFT, cómo pueden serlo o no. Extrañamente únicos, sí, uno puede desarrollar o puede tener la capacidad de que se den o no se den este tipo de criptomonedas, ¿sí? O este tipo de NFTs que se den de forma aislada, única, o que se den de forma diversa. Entonces, pueden ser extrañamente únicos si el propietario o el titular o quien los crea lo decide así, o pueden no serlos en el caso de que así no lo decida el propio titular. O sea, nosotros le ponemos 50 copias, va a haber 50, o le ponemos una única copia y no hacemos nunca más, y tampoco se vende, y va a ser extrañamente único ese NFT. No es interoperable. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos, de cierta forma, utilizar este tipo de tecnologías en diversas formas o distintos medios. Porque es igual y lo asemeja a un cuadro. Nosotros no podemos ir con un cuadro por la vida y ir a comprar un café por un cuadro y sacarle un pedacito de la representación de ese café e ir comprando cosas, que sí lo podemos hacer con el NFT, entre comillas, que sí son las criptomonedas, que son fácilmente divisibles. ¿Bien? Por eso mismo es indivisible el NFT en esta estructura. Nosotros no podríamos concebir un NFT propio como una actividad divisible. Pero sí podemos entender que si generamos 500.000 del mismo, el NFT es uno, pero tiene diversas copias. Entonces, de la misma forma que la moneda, nosotros podríamos tener esa capacidad de hacerlo fungible en cierto punto. ¿Por qué es indestructible? Porque no tenemos, de ninguna forma, una capacidad lógica, ¿sí? No física, porque no existe. Nosotros podemos romper el teléfono y físicamente está bien, no lo vamos a encontrar en ese teléfono, pero abrimos la cuenta en otro lugar y de forma física lo tenemos. De forma lógica, no existe la posibilidad de atacar todos los servidores descentralizados que puedan generar esta economía, así que sustentan estos NFT o estas criptomonedas. Entonces, si no tenemos el medio para atacarlos, en algún punto siempre va a haber una certificación sobre la titularidad de ese NFT y va a existir. Entonces no es fácilmente destructible. Por otro lado, cuando nosotros compramos o vendemos un NFT, estamos cediendo la titularidad completa de ese bien. O sea, no hay forma en que otra persona lo pueda utilizar. No existen bienes, ¿sí?, que tengan anclados o tengan de cierta forma los derechos relegados a otro tipo de contrato. Nosotros cuando vendemos y compramos el NFT concretamente, nosotros lo vendemos en forma íntegra, ¿sí? La persona titular es titular completa, no tiene necesidad de andar cumpliendo con ningún tipo de derecho que se haya generado por medio de ese activo. Y por último, es verificable, por esto mismo que decíamos antes, de que como se sustenta en la cadena de bloques del blockchain, es fácilmente identificable cuáles son los titulares y cuál es el historial, o cuál es en este caso el certificado del informe histórico de dominio, si se quiere, para extrapolarlo con un inmueble o con un automotor, la posibilidad de saber cuáles fueron los titulares. Y muchas veces en ese punto es donde se da el valor agregado más amplio o más grande de un NFT. Porque no necesariamente es el hecho de que el NFT es lindo por ser una obra de arte, sino que muchas veces el arte no es lindo, pero el artista que lo realizó es el que le da esa impronta, ¿sí?, o ese valor. Lo mismo ocurre en este caso, pero al tener la posibilidad no solamente de que el artista o la obra sean lo realmente valorable, como tenemos la capacidad de saber quiénes fueron los titulares previos,
Si nosotros tenemos una persona importante que en algún momento se interesó en adquirir ese bien, puede agregarle valor a ese propio. O sea, si nosotros hoy en día creamos un pantalón, ¿sí?, de un jugador de fútbol, y ese jugador de fútbol nosotros tenemos la certificación de que lo adquirió, o sea, hacemos la remera de Messi en un NFT, ¿sí?, del París. Y Messi propiamente figura como titular con su cuenta, con su wallet de ese NFT, al momento de venderlo, fue un NFT que formó parte del patrimonio de Messi, ¿sí? Entonces el valor agregado es todavía más amplio, porque no solamente es quién lo creó o qué es lo que creó, sino que quién lo tuvo es importante. ¿Bien? Esas son las posibilidades y las variantes que puede tener un NFT. Ahora, los NFT se pueden utilizar para un montón de situaciones. Estamos viendo que soportándolo en esta tecnología del blockchain podemos utilizar cualquier tipo de actividades. ¿Cuál es la más común y la que se está viendo mucho hoy en día? Con la que me está tocando trabajar propiamente a mí. La posibilidad de tokenizar, o sea, de hacer tokens con bienes físicos concretos, como son los inmuebles en este caso. Y a modo de ejemplo, tienen del lado derecho 4, que uno de ellos es bastante particular, que lo vamos a tocar ahora. El hecho de poder generar con un token, o sea, con este tipo de tecnología, que tengamos un respaldo físico y un respaldo digital de ese mismo bien, y la posibilidad de comerciar pura y exclusivamente con ese respaldo digital del bien. Eso viene siendo la tokenización de los bienes. O sea, tenemos un inmueble, lo dividimos en metros cuadrados, y cada metro cuadrado de ese bien se puede comercializar. ¿Sí? Si el día de mañana nosotros quisiéramos comprar un inmueble y no tenemos la plata para hacerlo y no queremos ir a pedir un préstamo, generamos nuestro propio préstamo de forma de NFT. ¿Cómo lo hacemos? Tokenizamos el bien completo, ¿sí?, un bien que ni siquiera compramos, lo vamos a ver con la inmobiliaria, lo tokenizamos, o sea, lo graficamos en un token, ¿sí?, le ponemos las especificaciones eh, y lo dividimos de vuelta en metros cuadrados, centímetros cuadrados, milímetros cuadrados, la cantidad que necesitemos nosotros de hacer de tokens. Y creamos esa moneda. O sea, en este caso sería la moneda departamento. ¿Sí? Departamento coin. Entonces nosotros tenemos cada metro cuadrado representado en cada una de esas moneditas y las podemos vender a cualquier persona. Y que le vamos a decir que, bueno, vos sos titular del, en un departamento de 100 metros cuadrados, vos sos titular del 1 metro cuadrado, o sea, del 1% de todo el departamento, adquiriendo esta moneda. Y vos podés comprarle después, en la medida de tus posibilidades, a las demás personas otro metro cuadrado de ese departamento, o los puedes ir vendiendo. Y si el departamento sube de valor, tu moneda también sube de valor. Y si al departamento se le hacen mejoras, vos tenés mejoras. Si el departamento se alquila, vos tenés si tenés una moneda sola, tenés el 1% del alquiler en tu patrimonio que se va incrementando. ¿Sí? Lo mismo ocurre en diversas situaciones. Por ejemplo, ahí tenemos 4. La primera, que es Atómico 3, que es la posibilidad de que los terrenos que son utilizados para realizar sobre los yacimientos de litio que están en nuestro país, para subvencionar y tener la posibilidad y la capacidad de hacer la extracción, lo que se hace es se compran metros cuadrados o hectáreas, y dependiendo cuál sea la modalidad, en este caso son metros cuadrados, de nosotros poder comprar el metro cuadrado de esa extracción. Entonces, cuanto mayor sean los metros que se van sacando, mejor dicho, cuando mayor es la recolección de ese litio, todas esas ganancias se van incrementando en esa moneda, ¿sí? Y cuanto mayor sea la necesidad de utilizar, como bien dice ahí abajo, más baterías y utilizar más electrónica y el litio valga más, ese metro cuadrado va a incrementar su valor en esa moneda. Lo mismo ocurre con los ladrillos. Nosotros podemos comprar ladrillos en una empresa concreta. En abstracto estamos hablando, ¿sí? No estamos hablando de que el metro cuadrado es ese metro cuadrado concreto, ¿sí? Nosotros lo dividimos y lo subimos y lo tokenizamos. Nosotros compramos el token propio, no nos interesa cuál es el metro cuadrado, ¿sí? Lo mismo con el ladrillo. Nosotros compramos un token que representa un ladrillo, ¿sí? Y compramos 50.000 de esas monedas. O sea, tenemos 50.000 ladrillos. El día de mañana ese ladrillo sube su valor porque los inmuebles suban su valor, entonces el incremento de la producción de esos ladrillos subió, y nosotros podemos ir a comprar no con esa plata la representación en ladrillos, sino directamente la cantidad de ladrillos concretos, ¿sí? Concretos pero de arcilla, a ese lugar, ¿sí? A cualquiera de estas entidades o corralones que tengan la posibilidad de transferir y utilizar estos tokens. ¿Qué ocurre? Esos mismos, el corralón los va a volver a utilizar porque va a ir a comprar insumos o le va a pagar a sus propios clientes
a sus propios empleados con esos mismos tokens que los van a poder seguir desarrollando y metiendo dentro de la economía, y después otra vez van a poder volver a la empresa y se van a volver a crear esos ladrillos. Entonces ese patrimonio siempre va a seguir circulando. ¿Bien? Ahora, lo mismo ocurre con las cosechas. Y por último, podríamos llegar a entender lo que nosotros podemos consumir una pinta de cerveza y podríamos comprar un token, ¿sí? Podríamos comprar 20 tokens de cerveza, o sea, 20 pintas de cerveza, y poder ir a cualquier entidad o cualquier cervecería y canjear esa pinta al valor que sea, porque no nos interesa, porque nosotros ya la compramos. ¿Sí? Es como si nosotros nos la sirvieran y nos llevaran a nuestra casa y la consumiéramos cuando quisiéramos. Bueno, esa capacidad que no tenemos de forma física de hacerlo, pues no podríamos tener un acopio de 50.000 pintas de cerveza en nuestra casa, porque tampoco tendría la posibilidad de generarlas la empresa. De esta forma puede costear, por ejemplo, una nueva sucursal vendiendo 30 millones de pintas. Entonces, al recaudar ese dinero, lo generan, uno se queda con el token, que lo puede seguir vendiendo. Esta es la particularidad, no es un bono que lo vuelva a comprar, sino que esa moneda la puede seguir vendiendo, la puede meter en el mercado y que en algún momento vuelva a esa empresa. ¿Sí? Viene a ser como un cheque, pero sustentado, si quieren, de alguna forma, en esta economía que es mucho más segura que solamente tener la firma de una persona, que no necesita ningún tipo de certificación, no tiene desconocimiento y no tiene ningún tipo de necesidad de regulación. ¿Ya? Y por último, y viendo que esta tecnología se emplea no solamente en el ámbito físico, sino que también lo vamos a poder empezar a utilizar en el ámbito para el cual realmente se creó, que es el metaverso, ¿sí? Aquellos sitios o aquellos lugares que tal vez nosotros lo vamos a graficar así, cualquiera en el momento que leyó metaverso, al momento de venir a la charla, pudo entender que íbamos a hablar de esto, pero para no desanimarlos demasiado, o sí, eh, esto es lo más distante al metaverso del cual se está pensando hoy en día, del cual se está queriendo regular. Esto puede llegar a ser un juego en el cual me pueden decir es igual de inmersivo. Sí, por supuesto, existen metaversos que, como palabra genérica, ¿sí? Que ya existen hace mucho tiempo, como aplicaciones, como juegos que son inmersivos, que necesariamente no guardan las características que vamos a ver ahora que el metaverso concreto del cual vamos a hablar necesita, ¿sí? Como ser regulado y demás. Primero que nada, como definición de metaverso entendemos que es un entorno en donde los humanos, o sea, cualquiera de nosotros, personas físicas, interactúa de forma social y económicamente con sus avatares, o sea, con sus representaciones digitales de ese soporte. ¿Sí? En un soporte, obviamente, lógico, o sea, a través de la computadora, por internet, y actúa de forma igual a la que se lo podría desarrollar en forma eh, física. Y no tiene ningún tipo de limitación concreta, o sea, podríamos tratar de suplir aquellas necesidades o aquellas limitaciones que una persona física pueda tener, o sea, una persona que tenga una discapacidad concreta, supongamos de movilidad, podría no tenerla y no necesita ningún tipo de em, herramienta o mm, ningún tipo de acceso diferente al que puede tener una persona que no tiene esa discapacidad. Esto es un metaverso concreto, real, y que hoy en día se está dando. ¿Sí? Este es un metaverso, este es el metaverso que utiliza hoy en día Meta, casualmente Facebook, por medio de Google. Se llama Workroom, ¿sí? Es una plataforma en la cual cualquiera se puede hacer una cuenta si quieren el día de hoy mismo. Las capacidades que necesitan de internet y de computadora son bastantes, ¿sí? No es tan fácil ingresar dentro de este tipo de sistemas. Para que sean fluidos y lo podamos hacer de la forma más fácil posible, necesitaríamos tener unos Oculus, o sea, un par de, de visores de realidad aumentada, para justamente hacerlo más inmersivo y que realmente tenga la capacidad que pueda desarrollarse. Pero lo que sí los puedo invitar a hacer, para no extralimitarlos, sino dejarlos con las ganas de por lo menos hacer su avatar, es la posibilidad de que lo hagan en Facebook, ¿sí? Propiamente, dentro del menú de Facebook hay un apartado que dice avatar. Dentro del avatar lo pueden hacer con una foto o lo pueden hacer de forma manual. Ustedes casi que les diría que no le den más fotos a Facebook de las que ya tiene, así que lo podrían hacer de forma manual. eh, y tiene la posibilidad de crearlo y después utilizarlo en cualquier tipo de desarrollo de plataformas que sea apto los avatares de Meta, o sea, de Facebook.
ya sea en Instagram, ya sea en WhatsApp, ya sea en Google propio, obviamente en Facebook también, y posteriormente cuando Meta ya sea un hecho de cada uno de nosotros, también se va a poder utilizar. ¿Por qué ocurre esto? ¿Y por qué los invito a que lo hagan? Hace mucho, eh, la tecnología de los teléfonos celulares e Internet ya existía, pero los bancos no brindaban el servicio de home banking y decirte, bueno, saca por teléfono el turno, digamos por celular, saca el turno por la aplicación, porque no todas las personas tenían de forma masiva el acceso a esto. O sea, en el 80, si a una persona le decían en el banco, mirá, no, vení, saca el turno por internet, es muy probable que el 99,9% de las personas que ingresaron en ese banco tuviesen un conflicto por no tener un turno, ¿sí? Por no poder escanearlo. Ahora, cuando fue mucho más masivo la posibilidad de tener el teléfono, a las personas se les pide directamente, se les exige que realicen ese tipo de actividades. Lo mismo ocurre con esto. Hoy en día no todos tenemos nuestro avatar, no todos tenemos nuestros Oculus para poder desarrollar estas actividades, pero en el momento que sea masivo y que cada uno de nosotros tengamos a nuestro alcance la posibilidad de estas herramientas, nos van a empezar a exigir las distintas empresas que nosotros realicemos estas actividades por estos medios, ¿sí? Va a ser muy paulatino, no va a ser el día de mañana, ni mucho menos, pero sí sepan que las tecnologías van generando algún tipo de necesidad que van a aprovechar las empresas para poder utilizar esas herramientas. Así que esto de vuelta, los invito en Facebook mismo, Avatar, se lo seleccionan, se lo ponen y después lo cargan y ya lo tienen. ¿Qué ocurre? Este que está ahí, este sujeto, es Mark Zuckerberg, o sea, el artífice de Facebook, y obviamente quien impulsó el metaverso Meta, justamente el de Facebook. En este momento, lo que tienen enfrente de la cara cada una de las personas que estaban en la presentación de la plataforma del metaverso son los Oculus que les decía en la primera fase, o sea, los primeros de todos. Los que no tenían auriculares y necesitaban de estar conectados y dos o tres situaciones más. Hoy en día hasta reconocen las manos, ni siquiera necesitamos los mandos, sino que directamente las manos pueden manejarse para desarrollar las actividades, pueden escribir con las manos, pueden tomar los objetos, lo que sea. ¿Qué ocurre? Mark Zuckerberg terminó creando un universo para que todas esas personas estén en ese momento al lado de él, queriendo seguramente más de la mitad sacarle una foto, mirarlo, charlar con él, por lo menos sacarle o estrecharle la mano. ¿Qué hizo él? Creó un mundo en donde estén todos y él estar en el mundo real. O sea, las personas están ahí en ese momento interactuando con él, entre comillas, en el metaverso, y él paseándose por cada uno, al lado de cada uno de ellos, en un ámbito en el cual todos estarían desesperados por charlar con él, sin siquiera saber ni ser conscientes de que la persona artífice de todo esto está pasando por el lado de ellos. Esto también está ocurriendo y es un riesgo en cierto punto, de que cuanto mayor sea la actividad que nosotros realizamos dentro de ese entorno, menor es la actividad que realizamos por fuera de ese entorno. ¿Qué ocurre? Y para extrapolarlo un poquito. Hace muchos años, muchísimos años, las personas que tenían dinero andaban en auto y las personas que no tenían dinero andaban a caballo. Eh, Hoy en día es al revés. Las personas que no tienen plata no tienen un caballo, o no tienen varios caballos, y la persona que tiene una posición económica normal tiene un auto, ¿sí? No puede ir y tomarse el fin de semana para ir a andar a caballo, y bueno, lo mismo ocurre acá en este entorno. Hoy en día los que desarrollan las actividades están dentro del sistema y están dentro de la tecnología y son los que más dinero tienen, y aquellos otros lo realizan de forma analógica. Va a llegar un punto en el cual las personas que tengan la capacidad de desarrollar sus actividades por fuera del entorno de Internet, que va a ser más caro, ¿sí? Van a ser aquellas que tengan ese poder adquisitivo. Y esto mismo está sustanciado en esta misma foto, ¿sí? Ahora, ¿qué tipo de metaversos podemos llegar a encontrar nosotros entonces? Existen distintos tipos. Tenemos cuatro en este caso. Tenemos realidad aumentada, cuatro parámetros, ¿sí? Realidad aumentada, live logging, mundo espejo y mundo virtual. El primero que vamos a ver, todo esto se dan en cuanto a la aplicación, ¿sí? Un sistema o una aplicación cualquiera que podamos tener en un teléfono, y simulación, o sea, entenderlo como una representación del entorno. Por otro lado tenemos aquel del ámbito externo, o sea, fuera de nuestros datos, y aquel del ámbito interno, o sea, que lleva más a nuestros datos sensibles. La realidad aumentada viene a ser de aplicación externa. ¿Por qué? Porque es la forma de utilizar una herramienta del teléfono para que nosotros, el entorno que nosotros tenemos por fuera, el externo, poder representarlo o tenerlo de alguna forma aumentado en ese entorno. Por ejemplo, en Pokémon Go era una de las mejores formas de ver que existía este metaverso, ¿sí? La posibilidad de
que se dé esta realidad aumentada. Si el metaverso, como lo estamos entendiendo ahora, sería la intersección de estas cuatro cosas. Tanto la aplicación, la simulación, lo interno y lo externo y lo íntimo. Que tenga un mundo espejo, que sea un mundo virtual con live login y con realidad aumentada. Por otro lado, el live login es cuando nosotros creamos un perfil con todas aquellas cosas que estamos realizando el día a día. O sea, tenemos nuestras pulsaciones en un teléfono, nuestro ritmo cardíaco, nuestro peso, nuestra actividad, como les mostraba antes, diurna, nocturna, nuestro posicionamiento global, todos esos están dentro del live login. Por otro lado, tenemos un mundo espejo, o sea, aquella representación gráfica de forma detallada de lo mismo que nosotros tenemos en el mundo físico. Eso lo podemos ver en Google Maps, ¿sí? O si quieren, también en el Street View o en Google Earth. Cualquiera de esas tres cosas tienen la posibilidad de representar el mundo físico en un mundo espejo tal cual el mundo que nos conocemos. ¿Qué particularidad tiene eso? Que nosotros primero que ya existe, que no hay que crear nada nuevo porque todos los parámetros ya están recolectados, porque podemos entrar hoy en día al Google Earth y ver cada una de nuestras, hasta nuestra propia casa la podemos ver detallada dentro de ese sistema. Por otro lado, tenemos la representación de un mundo idealizado, que sería ese mundo virtual, ¿sí? Que sería un mundo que dista totalmente de la realidad y que no necesariamente tenemos que poder compartir con el entorno, por eso mismo está dentro del ámbito íntimo y es una simulación. ¿Bien? Entonces, el live logging es más de un ámbito íntimo porque tiene todos nuestros datos personales y la realidad aumentada tiene todos esos datos externos o se interacciona con esos datos que son públicos, que son del entorno mismo. ¿Bien? Ahora, de la misma forma que vimos las distintas tipos o distintas criptomonedas, tenemos un montón dentro del ecosistema del metaverso, del cual, esto lo dejo solamente para graficarlo, no es algo que vayamos a tratar ahora para no hacerlo demasiado extenso, pero es todas las múltiples herramientas que existen dentro del ámbito que nosotros podemos concebir, después de haber visto esto como metaverso, que existen y que necesitan, o sea, el metaverso necesita de cada una de estas capas que estamos viendo al lado izquierdo, o sea, que pueda ser desarrollado, que tenga 5G, vamos desde la infraestructura hasta la interfaz, vamos todo hasta afuera. Algunos necesitan y otros no. O sea, algunos se van a extender hasta tanto la experiencia sea un juego, o sea, como lo vemos en el último, y otros necesariamente van a ser solamente hasta un diseño, ¿bien? Donde van a utilizar la interfaz, un teléfono, una computadora, un sistema operativo, que va a ser descentralizado siempre, ¿sí? Y que va a utilizar algún sistema o una herramienta computacional, ¿sí? Y después también pueden ir creciendo aún más, ¿sí? Que tengan una economía propia, o sea, utilizar una criptomoneda, después que se pueda utilizar todavía más en la posibilidad de desarrollar algún tipo de herramienta o estrategia de marketing, y obviamente después tenerlo como una plataforma de red social como las que ya conocemos, que sea un juego, ¿sí? O que sea un proyecto que puede ser de play to earn. Ahora, ¿qué ocurre? Tenemos todos estos tipos de aplicaciones del lado derecho, donde muchas de estas las vamos a ver como conocidas, pero necesariamente tenemos que tener la capacidad de, piensen que la estructura, la infraestructura, la interfaz, la descentralización, necesita alguna de estas empresas que está de este otro lado, ¿sí? Que es la que provee de esas actividades. Por eso el metaverso, hasta como lo estamos queriendo concebir ahora, necesitaba de que todas estas empresas crearan esos servicios para poder ser utilizados y confrontados en este entorno para poder desarrollar de forma íntegra lo que es un metaverso. Bien. Esa es mi introducción breve, por lo menos, a estos temas. Ahí les hago la invitación a quien quiera, más allá de que ahora tratemos las preguntas. Con ese QR pueden ingresar al formulario para formar parte de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Derecho e Informática, la cual hace un congreso anual todos los años, en este caso es en Monterrey, en México, para aquellas personas que se quieran asociar o por tener información sobre el mismo, llenan ese formulario. A mí, como bien habían dicho al principio, soy el director de la parte de jóvenes, ¿sí? de la Federación Iberoamericana, entonces invito a todas aquellas personas que no entiendo jóvenes como jóvenes de edad, sino en experiencia o en desarrollo de actividades de formación y actividades justamente académicas. Entonces, la idea es poder ir formando grupos en los cuales se den investigaciones de interés, que sean de perspectiva y que puedan tener esas herramientas, ese seguimiento que tal vez es necesario para poder detener de forma fructífera así la aprobación en un congreso de los trabajos, que se puedan publicar, que se puedan tener en una revista que esté
esté con ISBN y que puedan tener sus primeras publicaciones, sus primeros contactos con este tipo de federaciones, que es a nivel iberoamericano en este caso. Muchísimas gracias y quedo a la espera de ir contestando las preguntas de cada uno. Voy a dejar igualmente la pantalla para que el que quiera escanearlo un rato y después ya lo sacamos, pero eso sería todo. Muchísimas gracias. Alexis. Sí. Bueno, acá me están consultando por el chat. Sí, ahí lo voy a Patricia, abrir. Bien. si hay límite de edad. No, no tenemos límite de edad en cuanto justamente a la participación. Si vemos que para llenarlo necesitamos 2 o 3 datos concretos, ¿sí? Tanto currículum, la actividad que está desarrollando, cuáles son las limitaciones en cuanto a la actividad que realiza, ¿sí? Digamos, si sabe o no sobre los temas, y de forma concreta, con esos 2 o 3 puntos, se evalúa si la persona integra la formación de que es primeros en FIADI o directamente pasa a formar parte de lo que es FIADI de grandes, si querés, en un punto. Son aquellas personas que ya tienen una trascendencia, como hoy lo veo a Alberto Navas, que forma parte justamente de FIADI, la posibilidad de sí integrarlo de forma que no necesite un apoyo en su estructura o su forma académica, porque muchas veces me preguntan, bueno, nunca realicé una investigación en un congreso de este tipo, pero hace 6 años que da clase en una universidad y no creo que necesite ese apoyo. Sí, tal vez una introducción, que igualmente se la damos, pero no una necesidad de un seguimiento propio, que es el que damos en este caso en estas actividades. Bien. Acá José dice que bueno, que está sin micrófono, por eso hace la pregunta por el chat, Bien. pero dice que, bueno, para vos, ¿qué son los criptoactivos en nuestro derecho argentino y a la luz del Código Civil y Comercial? Bueno, viéndolo en la perspectiva de lo que estábamos analizando y volviendo y retrotrayéndonos un poco a lo que veíamos de todas las posibilidades, hoy en día de forma concreta no tendríamos la posibilidad de delimitarlo, porque para mí, de todo lo que surge y lo que vamos hablando es dependiendo cuál es la aplicación que vamos a tener. Porque, de vuelta, si lo vamos a limitar a lo que es un criptoactivo, a lo que es el Bitcoin, si queremos, y lo ponemos en un nombre y apellido concreto, lo vamos a entender como una moneda que no es de curso legal. Pero realmente, si lo entendemos como una estructura de tecnología, podríamos llegar a abarcarlo de cualquiera de estas herramientas o de estas posibilidades que el código nos provee. ¿Por qué? Porque no lo tenemos que asimilar, y ahí es donde quiero volver a hacer énfasis, a que es una moneda, ¿sí? No es una moneda, no es una cosa, es una tecnología propiamente dicha. Es como si yo les dijera 5G, ¿es un bien mueble, inmueble? No, ahí sí cualquiera me puede decir, y porque es más fácil tener conocimiento y contacto y discernir un poco sobre qué es la tecnología en ese caso, esa es la particularidad que tiene. Lo podemos aplicar dependiendo de la situación concreta en una de estas situaciones. ¿Sí? Sí lo entiendo, y tal vez de forma contraria a lo que les estoy diciendo justamente ahora, es el único que no creo que pudiese ser receptado hoy en día sería ese mismo, el de moneda de curso legal. Porque a la tecnología en sí, al Bitcoin, como les decía antes, obviamente. ¿Pero por qué? Porque nos estaríamos extralimitando a todas las capacidades que puede llegar a tener este tipo de tecnología. No es solamente comprar y vender a un valor determinado, ¿sí? Es mucho más el desarrollo que se puede realizar. Entonces, al momento que se siga avanzando con la tecnología, se va a entender que no solamente la aplicación y la capacidad es esa, sino que puede ser desarrollada por otro tipo de situaciones más concretas. Bueno, por el momento en el chat no hay ninguna más pregunta. No sé si algún participante desea activar su micrófono para hacer alguna consulta o algún aporte, comentario. Bueno, sin más preguntas entonces, damos por... acá, Del formulario, esa pregunta va para vos, no va para mí. sí. Acá Andrea dice Ah, no. si podés dejarnos un mail de contacto. Esa es tuya. No, no, es así, por supuesto. No, y la otra de la inscripción también. En el caso de que se quieran inscribir igualmente, la plataforma, digamos, FIADI propiamente dicho, tiene su propia página, ¿sí? www.fiadi.org.ar. Perdón, no es .ar, es .com. Eh, Tienen también la posibilidad, yo les dejo el mail mío, que es justamente el que utilizamos
dentro de Fiadi, que es primerosenfiadi@gmail.com. Dentro de ese mail me contactan a mí, propiamente dicho, que bueno, estoy como director, y toda la información que sea necesaria. ¿Sí? Igualmente dentro del link está la posibilidad en que manden, lo llenen como quieran para obtener la información. Y igualmente a mí me va a llegar y yo después les respondo con poner el mail y los datos que son necesarios. Ahí mismo tienen el contacto y yo les voy a contestar a todos y cada uno que llene el formulario para tener el acceso y la información que sea necesaria, tanto específica del proyecto como de cualquier otra, tanto de los congresos que se puedan realizar, como les decía, que en el mes de noviembre tenemos el de Monterrey este año, 2022, así que, por supuesto, de vuelta les repito, es primerosenfiadi@gmail.com. En ese mail me van a encontrar, me comunican y no tengo ningún inconveniente en contestarles a todos. Después, por otro lado, el PowerPoint, no sé si yo no tengo problema, pero como queda grabado, igualmente van a quedar las filminas a disposición en la filmación, quiero creer. No sé. Sí, 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 está Perfecto. grabado. De todas formas, si vos, Alexis, no tenés inconveniente, Claro, por supuesto. me lo podés remitir a mí, Totalmente. y después yo se lo voy a estar remitiendo a los participantes Bárbaro. mediante el correo electrónico que ya lo adjunté mediante el En formulario el formulario. de Bárbaro. asistencia. Así que ya tengo los Excelente. datos de todos como para remitirle el PowerPoint. Así que en ese Buenísimo. sentido, quédense tranquilos que lo van a estar recibiendo en los próximos días. Bárbaro. Bueno, Bueno, sin y más. sin más, damos por concluida esta actividad. Muchísimas gracias a todos y a todas por sumarse, por acompañarnos en esta tarde. Y una vez más, gracias a vos, Alexis, No, por favor. por, bueno, contarnos de todo este nuevo mundo que se viene. Encantado, cuando Así quieran, de que, vuelta a disposición. bueno, muchísimas gracias y que todos tengan una excelente tarde. Hasta Igualmente, luego. hasta luego.